Porque Jesús ama, y me ama a mí, está amando en mí a un hombre pecador, sufriente. Está amando a un hombre que puede ser humillado, fracasado, un hombre enfermo, un hombre sumergido en el vicio, en la soledad, en la debilidad. Y el amor de Cristo por alguien que sufre, podemos llamarle compasión. En nosotros, los seres humanos, la compasión va unida indisolublemente al dolor. Yo no digo que Cristo, glorioso, sufre como nosotros sufrimos, porque en nosotros el dolor destruye. En Cristo, la compasión es uno de los atributos de su amor y de su divinidad. Eso quiere decir, no en su cuerpo físico, no en angustias morales, pero Jesús es hoy, ahora y aquí susceptible de la compasión. Y en apoyo de esta tesis teológica, yo les cito la carta a los hebreos. La carta a los hebreos, en el capítulo 4, versículo 15, y no tengo yo aquí la Biblia, pero dice, no tenemos, cito de memoria, no tenemos un pontífice, se refiere a Jesucristo como sacerdote, pontífice de la nueva alianza. No tenemos un pontífice incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. No. Nuestro sumo sacerdote, y lo dice la palabra de Dios, es capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Y compasión es el padecimiento con aquel que se ama. Cristo compadece nuestros pecados, porque nuestros pecados nos llevan a la infelicidad y porque nuestros pecados nos llevan a la muerte. Cristo compadece nuestros dolores, nuestras penas, ya he dicho, humillaciones, fracasos. Su amor, ya también lo he dicho, es amor por el hombre que sufre. Y esta consideración tiñe, envuelve toda la espiritualidad del corazón de Jesús. Ahora a ustedes les sonarán esas expresiones: consolar al corazón de Cristo, reparar al corazón de Cristo. Nada de eso tendría sentido sino a partir de esa consideración, que el corazón de Jesús, vivo, glorioso, actual, ahora, es capaz de compasión. Por tanto, de un sufrimiento que yo no puedo entender. No es un sufrimiento que destruye, sino un sufrimiento que le hace a él más perfecto, que redunda en su gloria y en su santidad. Consecuencias prácticas que se derivan de estos dos principios, de esta cristología del corazón de Jesús. De su cercanía y su amor, yo derivo la práctica de la consagración al corazón de Jesús. De esa compasión de Cristo, de esa capacidad del corazón de Cristo de sufrir con el hombre que sufre, yo derivo el segundo elemento de la devoción, que es la reparación. Consagración, reparación, eso no lo digo yo, lo dicen quienes realmente conocen este tema, son elementos claves de la espiritualidad del corazón de Jesús. Lo que hago yo es ponernos en relación con esos dos principios cristológicos. Consagración al corazón de Jesús. Y aquí, claro, es inevitable hacer referencia a hechos históricos también. Si me ama Cristo de esta manera, apasionada, entregada, cercana, actual, se impone dar respuesta, correspondencia a ese amor. Consagrarse no es recitar una oración. Consagrarse no es hacer un acto litúrgico en la iglesia o ante una estatua del corazón de Jesús. Consagrarse es dejar a Cristo verdaderamente la dirección de mi vida. Pedirle al Señor que Él decida por mí. ¿Por qué? Porque, corazón de Jesús, en vos confío, porque me fío de vos. Yo quiero que
decidáis por mí, toméis las riendas de mi vida. Esto implica renunciar uno profundamente a sí mismo. Supone renunciar a veces a los propios planes y proyectos, incluso planes y proyectos de propia santidad. Yo quiero ser santo de esta manera, de aquella, de la otra. No. Es un acto que tiene que estar bien meditado, de dejar todo en manos del Señor sin planes previos. Lo que tú quieras, Señor, como tú quieras. Eso es consagrarse. Y con un acto deliberado, serio. Lo puede hacer uno sin especiales oraciones. Es una actitud de vida. Segunda práctica, esta es la consagración, la reparación al corazón de Jesús, elemento imprescindible. Si Cristo padece compasión, yo puedo hacer algo. Y ahora se hablará en teología de una reparación negativa, de una reparación afectiva y de una reparación aflictiva. No les quiero meter en muchas complicaciones, pero forma muy de andar por casa para que ustedes... Reparación afectiva, ¿en qué consistiría? Pues si yo en algún momento, después de haberme consagrado a Él, tropiezo, caigo en el pecado, primero, yo no me angustio, yo no temo, yo pongo en práctica Cristo me ama ahora y aquí, después de haber pecado incluso. Yo no me angustio, no temo, yo confío. Eso sí, me arrepiento, busco la reconciliación, me confieso, hago la penitencia. Esa es la reparación negativa. Yo no dejo pasar mis pecados, sino que a pesar de mi debilidad me levanto, insisto, sin angustia, sin escrúpulos, sin angustia, sin temor, porque el amor de ese corazón permanece intacto por mí. Es una forma de honrarlo. La reparación afectiva es, de alguna manera, pues, si el Señor es tan olvidado, tan ofendido, ese corazón está tan dolorido de compasión por el pecado y el mal de los hombres, yo voy a tratar de amarle de una forma sobreabundante, en la oración, en el ofrecimiento de la Eucaristía, de la limosna, con obras buenas, con la práctica de la caridad. Yo de alguna manera consuelo, palabra que se utiliza también en la espiritualidad del corazón de Jesús, consuelo al corazón de Cristo. Esto es lo que consumió realmente la brevísima vida de aquel pastorcillo de Fátima, el beato Francisco Marto. Su deseo era consolar al corazón del Señor. Vivió esta reparación afectiva a un nivel heroico. Y la reparación aflictiva pues sería la práctica de la penitencia, el ayuno y otras prácticas penitenciales. Pero ahora, si estos son, digamos, los fundamentos teológicos, más teóricos, de la devoción al corazón de Jesús, vamos a detenernos en la consideración de la consagración al corazón de Jesús, no individual, no personal, sino colectiva, social. Hay una idea verdaderamente diabólica, que se ha ido introduciendo incluso entre los cristianos, y como somos, pues ya somos mayorcitos, bueno, todos no, hay jovencitos, pero bueno, bien, vamos a decirlo suavemente. Se ha introducido entre los cristianos y por tanto también a veces entre la jerarquía eclesiástica, o entre muchos miembros de la jerarquía eclesiástica. Y es la cosa de que el cristianismo, el seguimiento de Cristo, es un asunto puramente individual. Que yo debo dar culto a Dios, pero que ahí queda todo. La mentalidad liberal es que no existe más que el individuo. La sociedad es construcción humana, es un pacto social.
y ya toda sociedad humana, hoy día lo vemos. La familia, bueno, ¿qué tipo de familia? Porque hay que elegir, esto es construcción humana. Cualquier realidad, la nación, el Estado, todo es un pacto, es construcción humana. Por tanto, si es construcción humana, no es sujeto de deberes religiosos. Eso es una idea verdaderamente diabólica, introducida por el cristianismo. Porque las sociedades, los pueblos, las familias tienen un deber colectivo, como sociedad, como asociación, tienen un deber de dar culto a Dios y de obedecer sus leyes, sus mandamientos. No solo el individuo. El error proviene de pensar que estas comunidades, que estos grupos humanos son artificiales, son construcciones humanas, no son realidades naturales. No son realidades. Pero si la familia es realidad natural, si la nación es una realidad natural, si un pueblo, una villa, una aldea es una realidad natural, naturalmente como entidad y no solo como individuo, tiene que dar culto a Dios. Hay un deber de darle culto y de obedecer sus mandamientos. Este es el principio, este es un principio, pero ¿qué ocurre? Que, como digo, se ha ido introduciendo como un auténtico veneno en la mentalidad de muchos cristianos, que esto no es así, que la religión es asunto no ya personal, sino individual. Ahora les leeré incluso algún texto. En la Biblia, Dios elige y salva a un pueblo, no a un individuo. Dicta sus mandamientos y sus normas a un pueblo, de tal manera que transmite un código de leyes para la convivencia, no simplemente un puro código moral para una observancia individual, sino que transmite un código de leyes. Y hace 3 o 4 días, Antonio, lo comenté contigo esta semana pasada, la lectura de la misa, la primera lectura del libro del Eclesiástico, comentando los tiempos antiguos, los tiempos de los reyes de Israel, cuando el reino estaba dividido en dos, el reino norte, Israel, capital Samaria, el reino sur, con capital en Jerusalén. Consideraba de los pecados del reino norte que desaparece invadido por los asirios en el año 722, dice, y se nombraron ellos mismos sus reyes. Ahí está el gran pecado del reino. Se nombraron ellos mismos sus reyes. Como si la elección del rey fuera un asunto puramente electivo. En el reino sur subsistía la legitimidad davídica, pero en el reino norte, acabada habiendo renunciado a la dinastía legítima, pues habían sucedido 40 legitimidades, 40 dinastías. Y entonces Dios se queja, se nombraron sus propios reyes. Bien. En la Biblia aparece también que no son solamente los individuos quienes tienen ángeles custodios, ángeles de la guarda. Los pueblos, las naciones, tienen sus propios ángeles. Y esto no es solamente convicción del Antiguo Testamento, en que llega a dar como el ángel guardián del pueblo santo de Dios a San Miguel, el príncipe de la milicia celestial, sino que en el Nuevo Testamento igualmente, en el Apocalipsis, se escriben las cartas a los ángeles de las iglesias, a los ángeles que custodian y guardan las iglesias. Aunque uno se empeñe, como siempre, en hacer una lectura simbólica para negar la realidad incluso de la existencia de los ángeles. Por tanto, hay ángeles guardianes no solo de los individuos, sino de los pueblos, de las colectividades, de las naciones. Ustedes ya están hartos de oír, yo más, que cuando uno empieza a tocar este tema
que era el reinado social del corazón de Jesús, inmediatamente te largan con satisfacción, ¡zas! Pero Jesús dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Interpretando inmediatamente que como el reino de Cristo no es de este mundo, no hay ninguna obligación de que Cristo reine en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en nuestras instituciones y en nuestras leyes. Pero Jesús mismo dijo, orando al Padre por sus discípulos: te ruego por ellos, que no son del mundo, como Cristo tampoco era de este mundo, pero están en el mundo. De tal manera que Cristo ora por los suyos, que ciertamente no son del mundo, pero están en el mundo. Y Él está con ellos, en el mundo, sin ser del mundo. Y Él se encarnó y vino a este mundo, sin ser del mundo. La consagración de un hogar con frecuencia se llama la entronización del corazón de Jesús. Y muchas representaciones del corazón de Jesús, como la que tenemos aquí, muestran a Cristo sentado en un trono como rey, con la corona a los pies, porque esa corona es una corona humana, y Él está por encima de los tronos humanos y de las coronas humanas. Él se sienta con la bola del mundo, porque su reino es el universo, porque su sangre la ha derramado por todos. Esta obligación moral de los pueblos respecto de Cristo Jesús prácticamente no la reconoce casi nadie actualmente. Ustedes recuerdan que en el año 1919, en el Cerro de los Ángeles, don Alfonso, llamado XIII, consagró España al corazón de Jesús. Se hizo una consagración con la presencia del jefe del Estado. Uno podría decir, pues qué mejor que eso. Pues mira, ¿por dónde? ¿Quién vino a realizar entonces ese deseo del corazón de Jesús? Pero esa consagración es absolutamente, es un acto de devoción, como el que yo puedo hacer en mi parroquia, pero absolutamente ineficaz. Porque consagrarse, como yo he dicho antes, implica un deseo de conversión, de dejar mi vida en manos de Cristo. Y aquella llamada consagración no implicó absolutamente ningún cambio en la deriva del gobierno, de aquel gobierno ni de aquella monarquía. No hubo ningún cambio legislativo, no hubo ningún arrepentimiento de ninguna de las tropelías que se habían cometido los gobiernos de la época de Cano. ¿De qué servía hacer un acto brillante con presencia de la jerarquía, de la jefatura del Estado, de ministros y de militares? ¿De qué servía si eso no se traducía en la práctica, por lo menos en algunos pequeños gestos que implicaran que realmente se quería que Cristo fuera realmente el que rigiera los destinos de la nación y de la patria? Mucho peor, y esto es más peligroso porque el año 19 ya pues, está muy lejos. Mucho peor es lo que ocurrió en el año 2009. Tú resoplas, yo también, y no por el calor. Lo que ocurre hace, pues, 5 años, porque fue en junio del año 2009, se decide conmemorar 90 años, no sé por qué ya no se esperó a los 100, pero los 90 años de aquella llamada consagración. Pero se hace todavía peor, se hace todavía peor. Aquí ya no acude la jefatura del Estado, pero es que incluso, yo no estuve, ¿alguno de ustedes estuvo? No se permitió desplegar banderas españolas. Ni siquiera banderas españolas con el corazón de Jesús. No se permitió desplegar banderas españolas.
¿qué sentido tenía esto de consagración de España al corazón de Jesús? Si el supremo símbolo de la nación no se puede desplegar. Y yo he tomado aquí, y lo tengo fotocopiado aquí, pues algunas frases de lo que se dijo en el acto. Yo no estuve. Dijo en la homilía su eminencia: se trata de recuperar y renovar en clave de nuestro marco teológico. Dios mío, ¿y cuál es ese marco teológico? Se trata de renovar y recuperar en clave de nuestro marco teológico y espiritual abierto por el Concilio Vaticano II, la teología del corazón de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? A mí me deja una cierta desazón, porque no sé cuál es ese marco teológico, ni si lo puedo hacer mío o no. Y tengo aquí, entrecomillado: lo hacemos, la consagración, dice su eminencia, en un contexto de relaciones Iglesia-Estado distinto que en 1919. Estamos en un Estado aconfesional, en un Estado laico, en el sentido positivo de la expresión, que no es confesional, pero está abierto por la vía del reconocimiento de la libertad religiosa a este tipo de expresiones. Yo, dicho tal cual, tengo que decir que discrepo al 100%, que me parece aterrador que esto se dijera. Me parece aterrador. Y que se desconoce, no solamente se desconoce, es que se niega claramente ese deber social de practicar la religión. Hace poco yo con Antonio, a partir de esa famosa, bueno, carta, pero es un discurso no oral, artículo epistolar enviado por Donoso Cortés al cardenal. ¿Quién era? ¿Te acuerdas? Bueno, yo tampoco me acuerdo. Pero hay una idea brillantísima de Donoso Cortés, que afirma que detrás de todos los errores y disparates políticos hay un error teológico. Cada herejía en la Iglesia, herejía condenada por la Iglesia, ha ido dando lugar a errores políticos, a doctrinas políticas erróneas que han hecho sufrir a los hombres, Evidentemente se comprende que el beato Bernardo Hoyos haya tardado tantos siglos en recibir ese reconocimiento oficial de santidad. Frente a esto, también en junio, pero hace tiempo, en 1932, el rey don Alfonso Carlos dispuso que en el escudo de España se incorporase la imagen del corazón de Jesús. Escribiendo la Junta Suprema Nacional de la Comunión Tradicionalista, escribe: de todos es conocido que durante mi mando en Cataluña, en 1873, se refiere a la Tercera Guerra Carlista, hice entronizar el Sagrado Corazón de Jesús en la bandera de mis suavos, colocando este divino emblema sobre las armas del Santo Padre y las de España, y que consagré el ejército a mí confiado a este divino corazón. Fiel a la devoción de toda mi vida y en justo anhelo de que sea hermosa realidad su reinado de paz y de amor sobre nuestra querida patria, sus instituciones y sus leyes. Y yo, de mi libre voluntad, y en este día en que la Iglesia celebra la fiesta del Deífico Corazón, prometo solemnemente que si la divina providencia dispone que sea llamado a regir los destinos de España, será entronizado el Sagrado Corazón de Jesús en el escudo nacional, siendo colocado sobre las flores de lis de la casa de Anjou y entre los cuarteles de Castilla y de León bajo la corona real, seguro de interpretar
los sentimientos religiosos del pueblo español, hago esta declaración que firmo hoy en mi destierro a 3 de junio de 1932. Alfonso Carlos, de Borbón y Austria Este. Pues bien, ¿y nosotros qué podemos hacer ante el actual estado de cosas, ante la actual situación? Yo pienso que tenemos un deber muy serio de formación. Muchísimas de estas realidades no se conocen, no las conocen los jóvenes. Cuando se habla, por ejemplo, ustedes quieren ver a alguien que le entre un tembleque, una alferecía, hablen ustedes de estado confesional. Les da algo. No se puede hablar de un estado confesional. No se puede hablar de un estado confesional en determinados lugares donde por la historia y por las circunstancias históricas pues hay un notable arraigo de dos religiones, pero donde no ha habido más histórico arraigo que del cristianismo. No es que se pueda hablar de estado confesional, sino que hay que pedir un estado confesional. Eso no tiene nada que ver con una teocracia. A mí me sacan el nombre de... La teocracia es el mando de los sacerdotes y de las autoridades religiosas. Aquí no se pide el mando de autoridades religiosas ni sacerdotales, autoridades políticas, pero con unas leyes y unas instituciones y una suprema institución del Estado, que es la jefatura del Estado, que rinda culto público a Dios. Y no simplemente considere de tal forma un hecho privado la religión, que para dar gracias al Señor se celebre una misa privada sin posibilidad de información ni presencia de periodistas ni nada, como un acto puramente privado, eso sí, oficial por el señor cardenal arzobispo. Yo no sé si ustedes perciben, porque yo me debato en un mar de incongruencias, porque me parece que no hace falta ser una persona demasiado inteligente para tomar conciencia de estas cosas. Nos dice la Escritura, Cristo tiene que reinar hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Y el reinado social de Cristo, el reinado del corazón de Jesús, el Dios cercano, que me ama con un corazón humano y que sufre con dolor de compasión por los pecados de los hombres y el mal del mundo, ese reinado social solamente podrán hacer que se reconozca los cristianos comprometidos, los cristianos militantes, que bien formados se consagren personalmente al corazón de Jesús